Hola amigo, una vez más tengo otro contenido para el canal que espero te pueda servir. El día de hoy tengo este Jetta. Le vamos a cambiar lo que es el cielo o el headliner. Te voy a mostrar un poco cómo se ve esto. Un poquito viejo y colgado por todas partes. Entonces considero que esto ya no vale la pena repararlo, sino cambiarlo. Si te interesa este contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Para este proyecto, 4 herramientas esenciales, una matraca. En este caso voy a ocupar una de 1/4, esta pequeñita, con una extensión y una punta Torx 20. Un pico siempre va a ser muy necesario para este tipo de proyectos, y un desarmador plano, delgado de preferencia, ya que este nos va a ayudar a quitar lo que son las agarraderas o los soportes. Entonces, dicho esto, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a retirar lo que son estas viseras. Aquí tenemos una, y aquí vamos a tener lo que es el soporte de esta visera. Para quitar ese soporte del lado trasero, aquí vas a ver que tiene como un tipo puerta, ¿verdad? Entonces esta puertita la vamos a abrir con la punta esta, de esta manera. Detrás de eso va a estar un Torx 20. Vamos a ocupar lo que es esta herramienta con la punta. Una vez fuera, vamos a ponerlo a un lado. Y ahora vamos a quitar esta visera. Para quitar esta visera, de igual manera, vamos a ocupar el pico, y de esta parte trasera va a tener como una puerta, la cual nos va a dar acceso a lo que es el clip, que vamos a tener que prensar, por así llamarlo, para que podamos sacar esta visera. Para eso vas a ocupar este desarmador plano de punta plana, y vas a insertarlo en la parte central de esta visera de este modo. Una vez hecho esto, te vas a pasar del otro lado, vas a hacer exactamente la misma acción, ¿verdad? Y con eso quitaste lo que es tu visera. Yo voy a jugar un poco con las dos manos. Una vez que está hecho esto, estos dos puntas que se cierren, esta la tienes que poner de forma derecha, y entonces sale. Aquí ya salió. La hago hacia mí un poco y después la empujo hacia el cristal, y de este modo va a salir. Acuérdate que estas, como tiene luz de vanidad, va a tener un conector que es este. No te olvides de desconectarlo. No jales bruscamente, ya que puedes trozar los cables. Simplemente tiene aquí lo que es este clip muy pequeño, y con eso sale tu visera. Una vez hecho esto, vamos a quitar esta luz de por acá, la luz de vanidad. De igual manera vamos a tener que utilizar, yo creo que el pico que tenemos para quitar esta luz. Algo muy sencillo de este lado. Tienen lo que es este seguro, hay que presionar solamente y sale la luz de vanidad. Aquí tiene 2 seguros, hay que presionarlos y sale la luz de vanidad. Ahora por otro lado, ya que hayamos quitado esta parte, vamos a quitar lo que es esta agarradera. Para quitar esta agarradera, nuevamente con el pico vamos a levantar estas tipo puertas de este modo. Ok, así, y aquí tenemos otra de este lado, así, y por dentro te vas a dar cuenta que no hay tornillos, simplemente son seguros como los que teníamos aquí en la visera. Entonces lo que vas a hacer es jugar nuevamente con tu desarmador plano. Ya sabes, lo vas a insertar por abajo, de la misma forma que estás jalando un poco, y luego en la parte de arriba, y vas a sentir cómo se afloja. Debes de tener calma y paciencia para hacerlo. Mira, aquí ya salió. Entonces vamos a hacer estos. Voy a hacer este de por acá. Tengo dos más atrás, otro más atrás, perdón, otro más ahí y otro más allá. Y voy a quitar esta. Vamos a ahorrar tiempo, no voy a grabar eso. Ya viste cómo hice esto. Hay que hacerlo de todas las agarraderas y esta visera. Acabo de quitar el último, ya quedó de este lado. Ahora lo que nos corresponde es quitar este panel de por aquí. Ahora, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta rejilla
Esta está puesta a presión. Aquí me da la impresión que esto ya fue tocado anteriormente, dado que estas partes están muy flojas. Pero bueno, una vez hecho esto, vamos a quitar esta puerta de por aquí. O la podemos dejar ahí colgando, no pasa nada. Y aquí vas a tener dos tornillos T20 nuevamente. Vas a ocupar tu matraca y vamos a aflojarlos. Voy a hacer eso rápidamente. Aquí ya estoy por quitar el segundo. Recuerda que estos trabajos se hacen con paciencia, amigo. Si te desesperas vas a romper piezas y se complica todo. Entonces, pues bueno, aquí ya quitamos el segundo tornillo. Esto en teoría ya debe de bajar. Vamos a bajarlo de este modo. Perfecto. Y aquí vemos que tenemos todos estos conectores. Vamos a desconectar todo. Aquí, por ejemplo, aquí ya viste, tienes este conector muy sencillo. Simplemente hay que presionar y jalar hacia afuera. Este por acá también hay que presionar, sacar. Este por aquí también. Todo es presionar y sacar. Entonces, pues bueno, aquí estoy tratando de jugármela con una sola mano para poder documentar. Hago esto rápido. Aquí mejor saqué esta parte de plano para no querer cortar lo que es esta parte. Es lo de los controles de el Bluetooth y el teléfono. Tienes dos tornillos más T20 que hay que quitar. Entonces, bueno, vamos a quitarlos, estos de por aquí. Y una vez hecho esto, va a salir esta carcasa de aquí arriba. Aquí vamos por el segundo. Ya cayó, ya los tengo aquí, mis tornillos. Nada, ups, salió la carcasa. Entonces, pues bueno, una vez hecho esto, básicamente el cielo ya está libre. Mira, aquí como podrás ver, esta parte ya salió de por aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aquí con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a tratar de, sin fastidiar tanto lo que es esta. Bueno, cabe mencionar que este cielo pues ya está bastante fracturado. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo, lo que es esta parte de aquí. Y luego de aquí vamos a hacer lo mismo. Por donde están las bolsas de aire hay que tener cuidado. Hay que asegurarnos de bajar los asientos un poco para que no nos estorben. De esta manera. Aquí, pues mira, ya viste cómo ya salió. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí tenemos esta parte, como te dije, la sacamos de aquí esto y ya vamos a la parte trasera del vehículo, ¿verdad? Que es donde tenemos lo que son estos cubrepolvos. Y mira con qué facilidad esto ya salió. Cabe mencionar que me faltó quitar no lo pude documentar, discúlpame. Hay que quitar el clip de aquí y posteriormente hay que quitar también, ¿sale? Para que el cielo ya salga por completo. Usualmente aquí lleva 3 grapas, que son estas. Aquí está una, acá hay otra, y parece que la tercera de allá está perdida. Entonces asegúrate de ponerlas de regreso antes de montar el nuevo para que no quede bailando. Ahora, para sacar yo lo saqué por la parte trasera con los asientos abajo, como te acabo de enseñar en este momento del vehículo. Y lo único que tienes que hacer es más o menos maniobrarlo de este modo, ¿sale? Para que salga este headliner aquí. Como podrás ver, tiene estas guías, estas marcas. Tenemos que asegurarnos. Mira, ya francamente no me importa mucho porque pues es basura. Entonces puedes maniobrarlo de la forma que tú quieras para que lo puedas sacar del vehículo. Entonces yo en mi caso, aquí lo que voy a hacer es literal doblarlo un poco y solo así sale. ¿Vale? Estamos a punto ya de sacarlo por completo. Aquí está atorando un poco. Mira, está aquí con el asiento y listo. Como te dije, hay que sacar la luz central también. No la saqué en este momento. Aquí mira, tengo el headliner nuevo. Aquí está el viejo.
Y pues mira, aquí está, para que te des una idea de lo que vamos a poner. Ahora estoy detectando que este tiene orificios para la luz de vanidad cuando este no las tiene. Pues vamos a tener que hacer unos pequeños trazos ahí y cortar con un cutter para que esto ya quede bien. Oh, por cierto, para que saques esta luz central trasera es muy sencillo, simplemente tienes que presionar estas de por aquí y ya sale. Mira qué facilidad sale. Aquí, como podrás ver, hice aquí unos trazos, me hice de un flex y el cutter y una pluma para poder hacer estos trazos. Ahora con el cutter, con mucho cuidado, voy a hacer estos cortes. Tómense su tiempo nuevamente, vamos a ver cómo me resulta a mí. Pues mira, así es como quedan los orificios que le hice con el cutter y así es como queda ya presentada la lámpara. Me parece que es un buen trabajo, no se nota que yo lo haya hecho. Entonces, ¿qué te parece si continuamos con lo siguiente? Muy bien, después de habernos cerciorado de que ya estamos listos para instalar, acuérdate de poner las grapas que te dije, lleva 3, 1, 2 y 3, quítalas del vehículo y pónselas a este, y con eso estamos del otro lado. Entonces aquí se va a tener que hacer una maniobra. Bajé los asientos, tiene que entrar la punta al frente en esta dirección y posteriormente te ayudas empujándolo de un lado a otro. Voy a limpiar todo lo que hay en este asiento para que no haya nada que interfiera. Muy bien, una vez dentro, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de que los cables estén al alcance antes de comenzar a instalar. Lo primero que vamos a hacer es meterlo detrás de estos cubrepolvos. Tenemos uno de cada lado y posteriormente lo vamos a sellar con estas grapas. Una entra aquí, en medio y del otro lado. Muy bien, aquí ya quedó más o menos acomodado. No vamos a sellar todavía molduras, ya que tenemos que poner la parte del frente también primero. Acuérdate de dejar los cables expuestos para poner todos los componentes electrónicos. Me voy a pasar al frente. Me estoy ayudando con las cabeceras, por cierto, para que sostengan el cielo de esa parte. Me parece que está saliendo en el proyecto. Paciencia. Pues muy bien, aquí de este lado ya puse lo que es la visera y sí funciona el foco de vanidad. Se hizo el corte como te dije, quedó muy bien. Le vamos a dar unos retoques con unas toallitas de bebé donde tengan estos puntitos para tratar de quitar la mayor parte de suciedad que pueda llegar a tener este cielo. Queda muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es poner todo de regreso. Ya viste cómo se quita, entonces pues bueno, ya no hay caso tiene que lo documente. Te voy a mostrar cómo queda esto en un segundo. Pues muy bien, aquí está el resultado, amigos. Espero les guste cómo haya quedado este trabajo. A mí me parece que quedó muy bien este vehículo. Pues evidentemente cobró vida después de haberle cambiado este cielo o headliner. Me parece que le va a dar mucha vida y un poco más de valor al vehículo. Entonces pues bueno, si te gustó este proyecto, ya sabes, puedes seguirme en este canal. Tengo este y otros proyectos que te puedan interesar. Sin más ni más, te dejo por el día de hoy, pero espero que estés muy bien y te veo en el próximo video. Hasta la próxima, bye.